Pedro Follana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en estos largueros de final de año, qué mínimo que hablar de algo sin lo que el deporte español no se hubiese entendido en ese 2024, que son los Juegos Olímpicos de París, que allí estuvimos, y agradecemos al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que nos acompañe en esta noche. Hola, Alejandro. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por abrirnos las puertas, bueno, de tu casa y directamente de tu despacho. De vuestra casa y de mi despacho, porque ya si entráis aquí ya no, pero bueno, esta es vuestra casa también. Follana, ¿qué juegos vivimos ahí en París? Bueno, unos juegos más interesantes cerca de España, quizás yo diría los juegos que después de los de Tokio, que no pudo haber gente, aficionados, yo destacaría la vuelta a la normalidad, a la realidad, ver gente disfrutando, muchísimos españoles que se acercaron a París. Luego, evidentemente, está el resultado deportivo, muchas expectaciones sobre lo que íbamos a conseguir en París, la opción de batir el récord de Barcelona que se nos resiste. Es verdad que somos un país donde tenemos muchos deportistas y muchos triunfos en equipos, y eso quizás también a la hora de contar medallas, que son una medalla por equipo como una medalla individual, pues te puede penalizar. Pero es obvio que también hemos batido el récord de diplomas olímpicos, ¿no? Y de resultados fuera de los tres primeros. Por tanto, tenemos un gran nivel en España, que a ver cómo evolucionamos o mejoramos esto de cara a Los Ángeles, pero han sido unos grandes juegos, sobre todo porque se vivieron en un sitio, yo creo, espectacular, que París se mostró al mundo extraordinario, y lo que te digo, la vuelta a la normalidad de unos juegos que después de una pandemia, pues se vivieron de forma muy importante. ¿Como análisis está bien? O sea, como gran analista de los Juegos Olímpicos a la cadena SER, Pedro Follana lo ha hecho bien. Sí, si lo dice Pedro, yo me tengo que callar, pero bueno, está muy bien. Yo creo que después del día último de los Juegos, si os acordáis, hicimos una rueda de prensa y yo le daba en aquel momento un 10 al equipo olímpico, y cuanto más pasa el tiempo, más convencido estoy. No porque tenga que decirlo por obligación, sino porque creo en ello. Hemos tenido la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional y ha insistido en un mensaje que yo llevo mucho tiempo diciendo, pero evidentemente la repercusión que puede tener el presidente del Comité Olímpico Español no es comparable a la del Comité Olímpico Internacional. Nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Es decir, no valoramos lo que tenemos. El 56% de los deportistas que fueron a los Juegos ha venido clasificado entre los 8 primeros. Es decir, el comentario que hacía Pedro, acertadísimo. Nosotros en deportes de equipo somos el primer país del mundo, entonces decimos una medalla, pero no contamos los medallistas que tenemos. Entonces, la reflexión que hacía el presidente del Comité Olímpico Internacional es que no seamos tan duros, miremos lo que tenemos, los medallistas que tenemos, y veremos la importancia del deporte español. Yo creo que los Juegos, teniendo en cuenta que París, después de Tokio, el nivel de la medalla está mucho más caro que nunca. Mucho más caro que nunca. ¿A qué se refiere con eso? Porque cada vez hay más países que tienen medallas. Te estás dando cuenta de que hay países que tú no considerabas antes, que tienen una serie de deportistas que mandan a los mejores centros del mundo. Más de 90 comités olímpicos han sacado medalla en París, ¿no? Y el nivel de la competición ha sido altísimo. Y en ese nivel es verdad que no cumplimos la expectativa de sacar las más de 22 medallas, que eran unos datos que nos permitían soñar con ello, porque el ciclo de Tokio a París ha sido el que mejores resultados hemos tenido en la historia. Prácticamente doblamos los resultados de Río y más del 50% de los resultados del ciclo anterior. Y bueno, no salían las 22 medallas, pero el equipo ha tenido unos resultados, para mí. Todo se puede mejorar en la vida, pero para mí París han sido unos grandes Juegos. Porque dice que somos muy duros con nosotros mismos. ¿Se refiere a los aficionados, a la prensa? No, en general, nosotros, en general. Es decir, nosotros no somos, permíteme, pero no es una crítica, sino es mi punto de vista. A veces demasiado duro con los resultados, nos fijamos mucho en el número de medallas y no somos conscientes de que la primera valoración que hay que hacer para unos Juegos es el número de clasificados. A los Juegos tienes que ir por clasificados. Pero eso lo hace usted, lo pueden hacer el Comité Olímpico Español, pero vaya usted a el españolito que estaba en la playa y que diga 18 medallas, pero no íbamos a superar las 22 de Barcelona. Pero yo tengo que hablar bajo mi punto de vista. Claro, por supuesto. Claro, y respetar la opinión de la gente, pero déjame que haga un poco de apostolado.
Es decir, hoy en día el clasificarte para unos juegos es una locura. Hemos sido el cuarto el cuarto Comité Olímpico de Europa y el 7º del mundo el número de clasificados. El segundo nivel es el número de medallas. Evidentemente hemos tenido 18 medallas. Luego está el número para mí, de finalistas, ¿no? Es decir, el 56% de la gente, más allá de los 51 diplomas, el 56% de los deportistas, contando los equipos, ¿no? Es decir, no solo una medalla o un diploma, sino todos los que forman parte del equipo. Más de la mitad de la gente ha venido entre los 8 primeros. Y no olvidemos que somos España, un país de 48 millones de habitantes, en donde tenemos lo que tenemos. Entonces yo creo que, repito, todo se puede mejorar en la vida, todo, pero para mí la actuación del equipo en París fue buena. Les recuerdo con Fullana, con Paco Jo y con Dani Garrido en el Centro Internacional de Prensa y a las afueras de París. Donde termina antes, París. Donde termina París. En donde estábamos perdidos. Efectivamente, donde le llevaron a usted para atender a la cadena SER. ¿Se arrepiente, pregunto, de ese discurso optimista que tanto usted como... Yo recuerdo al equipo decir que España iba a conseguir 30 y pico medallas. Y a muchísima gente. O sea, había un optimismo general. Álvaro, seamos sinceros, y los periodistas también decíamos lo mismo. Por supuesto. ¿Se arrepiente de haber sido tan optimista antes de empezar los Juegos? Jamás, jamás, porque primero, tú sabes y vosotros sabéis que yo me preocupo mucho por el deporte, hablo con muchísima gente, estoy atento a todo. Y mi manifestación no es porque haya tenido un sueño. Yo escuchaba a los deportistas, a los entrenadores, a las federaciones. Hacemos el estudio del año preolímpico, las medallas que se consiguen en disciplinas olímpicas, y todo invitaba al optimismo. Pero claro, tú imagínate que el presidente del Comité Olímpico, que es la máxima autoridad en los Juegos, el mensaje que lanza antes de los Juegos, con todos los datos que tiene en la mano, es negativo. O por lo menos no es optimista. No le puedes mirar a los deportistas a la cara. Es decir, cuando un chico está batiendo récords, va a los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, saca resultados, cuando tienes en ese ciclo, en ese año preolímpico, 67 medallas en modalidades olímpicas, tú tienes que vender en el buen sentido de la palabra optimismo. Luego la competición te coloca. Pero al final yo no conozco a ningún deportista que vaya a unos Juegos Olímpicos con un sentimiento negativo de que no va a conseguir su mejor resultado. No lo conozco. Entonces no puede ser que el máximo dirigente, el mensaje no sea optimista. ¿Tú conoces a un entrenador que antes de un partido diga no vamos a ganar? No lo conoces. ¿Tú conoces a un presidente que diga antes de una gran competición no voy a conseguir el resultado? No lo conoces. El deporte es optimismo. El deporte es confiar en ti y pensar que puedes tener los mejores resultados. Luego la competición te coloca, porque eso lo he dicho siempre. Esto es lo que pensamos, luego la competición nos colocará, porque eso es deporte. Ahora, tú analizas, tú y todos vosotros y todos los espectadores, todos los radioyentes, analizas esas medallas que no se consiguieron. Bueno, hay algunas que fueron Fullana al palo, no. Bueno, pues... No, al palo no. Es decir, lo que pasó con Carolina Marín, pues, no, pues la medalla, estaba, todo el mundo. La medalla estaba ganada. Que Adriana Cerezo falle es casi imposible. Hablamos de John Ram. John Ram, que la tenía que se vino mano, abajo en los últimos 7 o 8 Hablamos del tiro, que las dos cuarta y quinta. Estábamos ahí en... Primera, segunda. Los 2 días, final. Primera, segunda. Es decir, es que eso es deporte. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros hemos ido a París con muchísimas posibilidades de superar Barcelona, con muchísimas. No solo por el optimismo de los deportistas, ni del propio presidente del COE, ni de todo el mundo del deporte, sino por los resultados. Pero luego la competición no te sale como tú crees, o deportistas que piensas que van con todas las posibilidades de sacar medalla, y en ningún caso para mí eso es un fracaso, es que esto es deporte. Entonces, ¿le molesta que digan fracaso? A mí sí, la palabra fracaso me duele mucho, porque nadie de los que va a los Juegos fracasa. Nadie. Porque, perdona solo, sí. es una vida luchando por eso. Ya te has clasificado. Luego llegas allí, vas con las máximas posibilidades. Hablemos de un equipo, por ejemplo. Es que puede durar la entrevista 20 horas. Waterpolo masculino. No tenemos campeón de Europa, tercero del mundo. Prácticamente pierden un partido en 3 años. Llegas allí, le habías ganado el europeo a la final a Croacia, en Croacia, sí. El pase y pierdes. ¿De verdad podemos decir que ha fracasado? Por el amor de Dios, esto es deporte.
Yo le hago preguntas que se hace a la gente. Sí, sí. Es evidente que el potencial del deporte español está ahí, que en deportes de equipo somos... El número uno. Nosotros, por ejemplo, de cara a planificar los carruseles olímpicos con Dani Garrido, era una pasada porque cuando no teníamos el waterpolo masculino, el femenino, hockey hierba masculino, femenino, fútbol masculino, femenino, creo que teníamos como a 8 o 9 deportes de equipo, ¿no? Quitando voleibol... Bueno, 10 si contamos encima y del tal, basquete, teníamos de que dio todo. medalla. Vale, pero... El oyente estará escuchando y estará viendo a través del YouTube del larguero. Sí, pero es que Italia nos dobla en medallas. Sí, Bien. pero es que... Claro. Vale, y Países Bajos y Alemania tienen Claro. más medallas que nosotros. ¿Qué pasa para que, y no me circunscribo a París, para que hayan pasado 32 años de Barcelona 92, que España sea más poderosa, el deporte español más poderoso que hace 32 años, pero no hayamos batido nunca, y no me circunscribo a París, sino a, quitando Sydney, ¿no?, que fue el momento más bajo con 11 medallas, hemos estado entre 17 y 22 medallas, para que no se haya superado a Barcelona en estos 32 años? Bueno, primero, analiza la historia. Es muy difícil que un país supere los resultados que obtiene cuando organiza los juegos en su país. Sí. Eso es un dato. Siempre hay un plus, ¿no? Pero nosotros que estamos en condiciones de superar Barcelona, porque has dado has tocado un tema muy importante. Excepto Sydney, en donde bajamos a 11 medallas, siempre hemos estado 19, 17 y 17. Estamos en ese nivel. Tenemos que pegar el gran salto porque es el día que todo se junte, que todas las competiciones salgan bien y superaremos con mucho a Barcelona. Pero tocas un tema que para mí es importante, es cuando hacemos el estudio comparativo con otros países. Entonces dices, ¿por qué Italia? ¿Por qué Francia? Bueno, pues primero, para compararte con Italia y con Francia, tienes que compararte, antes de los resultados, te tienes que comparar con las inversiones. ¿Cuánto recibe el deporte las federaciones en Francia y cuánto recibe en Italia? Y cuando tú hablas con los presidentes y hacen los estudios, prácticamente una federación italiana tiene de media de presupuesto como 8 veces una española. Y una Eso es un dato. Eso es un dato. Y una francesa puede tener de media entre 10 y 12 como una española. Y luego hay una cosa que no podemos olvidar. El deporte no es una cuestión de ahora. Tú tienes que hacer un trabajo durante muchos años. Entonces, Italia y Francia, Países Bajos, Alemania, tienen una planificación que llevan a lo largo de los años que ha sido muy superior a la que nosotros hemos tenido. Entonces, yo creo que en estos 2 últimos años, sobre todo, ha habido mayor apoyo del gobierno, que hay que aplaudirlo. Hay que, digamos, hacer un estudio, una reflexión profunda de cómo podemos marcarnos un objetivo a largo plazo y cómo podemos cambiar algunas cosas o mejorar algunas cosas, para ser más exactos, para poder asimilarnos o semejarnos a lo que hacen esos países. Nosotros en deporte de equipo, nadie nos gana en el mundo. Ahí están los resultados. Somos una fortaleza. O sea... Somos una fortaleza. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué somos una fortaleza? Dígamelo usted. Porque nosotros tenemos la mejor estructura de clubes del mundo. Nosotros, en España, por iniciativa privada, y bien así a lo largo de la historia, los grandes éxitos se basan en los clubes. Tú coges baloncesto, hablamos de deporte de equipo, pero luego individual. Coges fútbol, coges baloncesto, o coges balonmano, coges waterpolo, y verás que son medallas europeas y mundiales en todas las categorías de edad. Sub-15, sub-17, sub-19, sub-21. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace en los clubes. Si vamos a deporte individual, los grandes éxitos deportivos, ¿de dónde salen? De los clubes. Haya más dinero, haya menos dinero público, esa estructura de clubes es la mejor. La estructura y los mejores entrenadores de formación. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Pero no nos podemos comparar con países en donde llevan mucho más tiempo que nosotros, invirtiendo muchísimo dinero y potenciando las estructuras y los medios para que los deportistas puedan mejorar. Le dejo ya, Pedro, pero vale, ¿y por qué no se invierte más en España? Es una cuestión, bueno, de población. Italia tiene, creo que son 10, 15 millones más que España. Alemania tiene más habitantes que España. Pero cuando me dicen, no, en una federación X en Italia se invierte 8 veces más. En Francia entre 10 y 12 veces más. Claro, es que esto hay que decírselo a la gente. Pero eso no lo decimos, pero no nos hacen caso. ¿Quién no les hace caso? No digo, ese mensaje lo estoy diciendo siempre porque son datos. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros nos falta entender de verdad la importancia que tiene el deporte en este país. Si nosotros lo entendemos y aplicamos los medios que hay que aplicar, que repito,
en momentos de críticas de mucha gente, en los 2 últimos años el gobierno ha hecho una apuesta fuerte por la inversión en el deporte. Esto, continuándolo en el tiempo, podemos conseguir lo que tienen los otros países. No son mejores que nosotros. No, los deportistas italianos, franceses, alemanes, japoneses, coreanos, rusos, americanos, no son mejores que los nuestros. Ni de broma. Vamos, eso lo afirma ante quien sea. Pero demos tiempo, queremos la estructura, queremos la planificación, hagamos las cosas con más medios y verás cómo salen los resultados. Pedro. Yo tengo varias preguntas para Alejandro, porque venimos de un 2024 de Juegos Olímpicos y pasamos a un 2025 de elecciones. Primero internacionales en el COI. Mes de marzo, 7 candidatos, uno de ellos español. ¿Qué opciones reales tiene Juan Antonio Samaranch de ser el presidente del COI? Bueno, Pedro, ahí además has estado en la reunión con el presidente Thomas Bach, que le han hecho la pregunta. Hay 7 candidatos. Yo creo que en este momento hay una incertidumbre total, no hay un candidato favorito. Y Juan Antonio, por la experiencia, por el conocimiento que tiene y por su propia valía, es uno de los más firmes aspirantes a poder ganar esas elecciones. Ojalá sea así, pero ahora mismo no hay nadie que pueda vaticinar este o esta es el ganador o ganadora. Luego pasamos a un mes de mayo, que serán las elecciones del Comité Olímpico Español. Alejandro Blanco presentará su candidatura para mantenerse como presidente o todavía le está dando vueltas. Este no es el momento es el momento de la pregunta, seguro, pero porque tú siempre haces buenas preguntas, pero no es el momento de la respuesta. Yo creo que aún falta tiempo, hay que pensar las cosas, hay que hablar con mucha gente y ver lo que es lo mejor para el Comité Olímpico Español, pero no, en mi cabeza no dedico ni un segundo del día para eso. Pero usted lo tiene claro, es decir, la decisión usted internamente, aunque no la diga, la tiene. Si te estoy diciendo que hay que pensar y hay que hablar, es que no la tengo. No tiene tomada la decisión. Eso es las elecciones en el mes de mayo. Es el mes de mayo. ¿Cuándo salió elegido en 2005? ¿En qué mes fue? Septiembre. Septiembre. O sea que va a hacer, bueno, si sigue, si se presenta y resulta elegido, llegaría a los 20 años. Después de casi 20 años al frente del Comité Olímpico Español, ¿dónde encuentra la llama para seguir en el día a día? Porque es cierto, y usted me dirá, que hay competiciones europeas, internacionales, Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en el año 2026, pero al final bajo el foco, está usted cada 4 años. ¿Dónde encuentra la llama para seguir día a día después de casi 20 años al frente del COE? Bueno, pero yo creo que las competiciones es el escaparate. El trabajo del Comité Olímpico, el trabajo de cualquier dirigente no es la competición, es todo lo que está antes, durante y después. Y aquí, por lo menos en lo que a mí me mueve, siempre la llama es el deportista. Es decir, yo creo que del COE, que cuando yo llegué en el año 2005 me dijeron que yo no podía recibir a deportistas en esta casa, al COE actual, que es una referencia en muchos campos, como ha explicado el presidente Thomas Bach, pero fundamentalmente referencia en el apoyo a los deportistas, yo creo que esa es la clave que me mantiene, ¿no? Y segundo, yo creo que esta casa ha hecho muchas cosas, pero tiene mucho camino aún por recorrer, ¿no? Mucho. Entonces creo que para mí la llama, lo que me preguntas es cada día cómo puedes ayudar a mejorar el deporte español y cada día cómo puedes ayudar a que los deportistas mejoren, no solo en el aspecto deportivo, sino en el personal, en la formación, que es el tema prioritario. Fíjate, estamos hablando del año 24 y hablamos de los Juegos Olímpicos. Para mí, en el año 24 esta casa ha presentado algo tan importante como los Juegos Olímpicos, que es la Universidad UCAN COE en Madrid, ¿no? Hoy está puesta en las instalaciones en Madrid. Hoy estamos ayudando a más de 500 deportistas a estudiar. Y para mí eso es tan importante como una medalla. Hemos presentado... Por con las Fuerzas Armadas. Eso iba, es decir, estábamos hablando de Italia y de Francia, ahí ya lo hemos empezado en España. Esto a mí me ha llevado muchísimo tiempo, pero he contado ya varias veces que con 4 ministros he tenido las reuniones, no hemos podido cristalizarlo hasta que llegó Margarita Robles y hemos podido hacer frente a una demanda que es necesaria para el deporte, para el deportista español. Entonces yo creo que esos pasos que vamos dando en favor de los deportistas es lo que te mantiene y lo que te dice, es verdad que se ha recorrido mucho camino, pero también es cierto que falta mucho por recorrer. Vamos a ir acabando, aunque yo me quedaría aquí hasta la 1:30 de la madrugada. 2 nombres propios. Saúl Gravioto, que ha batido el récord, medallista olímpico español con más medallas en la historia. ¿Cree que va a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles?
Yo creo que sí. Depende de Saúl, pero como todo, depende del deportista. Pero le he visto animado y sobre todo ha dicho algo que es importante. Si encuentro un proyecto bueno que me permita mantener esta motivación, puedo llegar. Y yo creo que el K4 es un proyecto maravilloso, porque más allá de 4 extraordinarios deportistas, más allá de que son 4 fuera de serie, es que se ha creado una comunión con su entrenador Miguel que, o sea, creo que cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de lo que ha hecho este grupo de piragüistas verdaderamente extraordinario. Y en ese proyecto, si Saúl se mantiene, es la parte fundamental de la cabeza. Es una de las competiciones que los periodistas que vamos a los Juegos Olímpicos siempre queremos cubrir, ¿no? El K4. El K4 siempre. K4. Carolina Marín. Sí. También llega a Los Ángeles. Se está recuperando de una lesión muy grave. Lo que pasó fue tremendo. Yo creo que es el momento en el que más se nos ha roto el corazón Más a todos duro, en sin este... No, incluso diría yo en el deporte español en este 2024, Sí, sin ninguna sin duda. ninguna duda. Los Ángeles. Pues también depende de Carolina, pero Carolina Marín es algo que... fíjate, si tuviésemos que definir el deporte español con una deportista o con un deportista, probablemente le tendríamos que definir con Carolina. Estamos en un país en donde el bádminton no es un deporte súper popular. Es verdad que ha mejorado muchísimo y tiene mucha aceptación, pero no digamos que es el número 1. Un deporte en donde las 300.000 son chinas primeras y las 600.000 siguientes son familias de chinas o de asiáticas, y de pronto aparece una niña de Huelva, en un deporte que era cuando empezaba el bádminton, y es campeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa, es la mejor de la historia. Tiene 2 lesiones importantísimas, 3 años prácticamente sin poder competir, se recupera para París, tiene un principio que no salen los resultados, tiene 2 meses finales maravillosos y viene la tragedia que, como tú decías, jamás hemos llorado más que en esa lesión. Pero es Carolina, ¿eh? O sea que esta es, ahí voy. Se está recuperando y yo creo que depende de ella, pero si se le mete a la cabeza, Carolina puede ir a Los Ángeles a ganar Los Ángeles. No hay 2 Carolinas en el mundo. No hay 2. Pues la verdad es que no me esperaba yo su optimismo con respecto a Carolina y con respecto a Saúl Cravioto, con lo cual me voy, la verdad es que bastante contento. Yo quizás con Saúl sí, porque cuando hemos hablado recientemente con él le vemos motivado y por tanto un deportista la motivación es clave para llegar. Claro, Carolina es otra cosa distinta porque viene de un drama y hay que ver un poco cómo sale, ya no solo físicamente, sino también mentalmente, pero vamos, si encuentra la motivación tampoco no tengo ninguna duda. Y la última que le voy a preguntar, como hablaba de elecciones, y son elecciones por todos los lados, hace 2 semanas prácticamente las tuvimos en la Federación Española de Fútbol y me gustaría saber su opinión, porque se ha hablado, se habla y me temo que se hablará del presidente de la Federación Española de Fútbol por su situación jurídica. ¿A usted qué le parece que Louzán sea presidente de la federación? Es decir, ¿le parece bien que se presentara y que haya sido elegido? ¿Le parece bien que un presidente de una federación tenga un caso abierto como el que tiene Louzán y que se tiene que resolver en todo caso en febrero? ¿A usted como presidente del COE qué le parece todo esto? Hablamos de elecciones, ¿no? Hablamos de las elecciones y de que ahora es el presidente Primero, actualmente. yo creo, Pedro, que es muy importante un concepto que a veces olvidamos mucho, que es el respeto. Entonces yo tengo que respetar, además por convicción, las decisiones que toma cada uno. Segundo, ahí hay 2 partes. Una es la parte deportiva y otra es la parte judicial. La judicial que la resuelva la justicia. La parte deportiva, si hay un señor que va a elecciones, que consigue el 90 votos sobre 141 que había, ¿no? Si no recuerdo mal. 90-43 fue. Y luego fue 90-43, 3 que no se presentaron y 4 nulos y 1 en blanco. Bien. Si el fútbol le apoya mayoritariamente, eso es lo que hay que respetar. Y lo que hay que pedir es, oyes, ha habido momentos muy convulsos en la Federación de Fútbol. Tenemos un fútbol verdaderamente extraordinario, tanto en hombres como en mujeres. Acabamos de ser campeones en la absoluta, campeones olímpicos, las chicas campeonas del mundo, medallas en todas las categorías. Necesitamos paz y tranquilidad para que la federación pueda hacer un trabajo tranquilo, un trabajo profesional, bien hecho, que es lo que tienen que hacer. Y no olvidemos el horizonte del 2030 que tenemos el Mundial. Si mañana hay una decisión del Supremo que inhabilita definitivamente al señor Louzán,
adelante. Pero si el señor Louzán por estatutos se puede presentar, no podemos cuestionar eso. A partir de ahí cada uno tiene que decidir lo que tiene que decidir. Y dicho eso, creo que, porque le conozco hace mucho tiempo, que Rafael Louzán puede hacer una gran labor como presidente de la Federación Española de Fútbol. Siempre que pueda continuar o siempre que no haya ningún impedimento. Conoce el fútbol, es una persona muy sensata, es una persona equilibrada y yo creo que puede traer paz a la federación. Y de hecho, el haber conseguido, después de este años tan convulsos, año y pico tan convulso, el tener 90 votos son muchos votos en el fútbol, ¿eh? Son muchos votos en el fútbol. Yo creo que si le dejan continuar o puede continuar, hará una gran labor. No sé si usted nota cierta desafección, especialmente con respecto a la Real Federación Española de Fútbol, porque sus presidentes, por unas causas o por otras, pero han tenido problemas, ¿no? Problemas con la justicia, Luis Rubiales, Ángel María Villar, Pedro Rocha han tenido problemas, es evidente. Yo he escuchado mucho en estos últimos días, pero no había otro. O sea, quiero decir, sé que está condenado desde el año 2022 y es el 5 de febrero cuando va a decidir el Supremo definitivamente si esa inhabilitación sigue adelante o no. Pero yo he escuchado mucho, yo no sé si usted también en estos últimos días, pero ¿de verdad que no había otro para presentarse como presidente de la Federación Española de Fútbol? Bueno, pero es una buena pregunta, pero la respuesta la tiene que hacer el colectivo, ¿no? Yo creo que, fíjate, hablando del fútbol, nosotros nos fijamos en lo que pasa en la Federación de Fútbol, en las selecciones de la Federación de Fútbol, pero no le concedemos la importancia que tiene, que es lo que la gente de la calle también ve, que cada fin de semana haya 40.000 partidos, que el fútbol esté funcionando a todos los niveles provinciales y autonómicos, que las selecciones de fútbol masculina y femenina son de las mejores del mundo. Es decir, nosotros tenemos una estructura de fútbol en España verdaderamente increíble, admirada y seguida en todo el mundo. Luego hemos tenido una serie de inconvenientes en la federación, pero has dicho una cosa que me gustaría matizar. Vamos a ver cómo termina el proceso de Ángel María Villar. Vamos a ver cómo termina el proceso de Ángel María Villar, porque de cómo se empezó ese proceso a cómo está ahora mismo no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo finaliza lo de Rocha, lo de Pedro Rocha. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hay, y vamos a esperar a que la justicia determine. Yo lo único que pido como dirigente y como apasionado del fútbol es que tengamos tranquilidad y dejemos que el fútbol decida, pero que decida bien y que decida una situación que permita tener tranquilidad y que el fútbol español, que ahora va a tener más repercusión internacional que nunca por el tema del Mundial, pueda hacerse desde un punto de vista de sensatez, ¿no? Pues, presidente, gracias por abrirnos las puertas. Queríamos acabar este año 2024 aquí con usted, así que se lo agradecemos. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Ah, sí, una cosa. Hace unas semanas recuerdo una entrevista de Manu Carroña aquí en el Larguero con Juan Antonio Samaranch, que se va a presentar a las elecciones al CIO el próximo mes de marzo, hablando de cómo van a ser los Juegos Olímpicos del futuro, porque sabemos que Los Ángeles 28, Brisbane 32, y en el 36... ya veremos, ¿no? La opción de Doha, ¿no? Fuyana, de India. Sí, una posible candidatura española, teniendo en cuenta que ahora ya no es como antes, como cuando Madrid se presentó a los del 12, 16 y 20. Ahora es diferente. ¿Una candidatura española ya va tarde para el 36? Lo digo porque igual sería el momento. Quiero decir, Europa 24, ahora en América 28, Oceanía en el 32. ¿España ya va tarde para esos? No va tarde, pero hay una cosa que, porque ese tema está ahí, sobre todo en estos días, cuando ha venido el presidente del Comité Paralímpico y el presidente del Comité Olímpico, hay algo que ha cambiado y que nosotros tenemos, si queremos, y yo quiero, vamos al 100%, pero tiene que tomar la decisión otras personas, apostar por que Madrid tenga unos Juegos. El sistema ha cambiado. El sistema es, ahora yo quiero hacer los Juegos, me apunto con el Comité Olímpico Internacional y empiezo a trabajar con el Comité Olímpico Internacional para ver cuándo pueda hacer esos Juegos. De tal forma que no hay que hacer una inversión como se hacía antes, sino que hay que mostrarle al Comité Olímpico Internacional que quiere hacer los Juegos. De una forma más fácil para que le entienda a todo el mundo. Antes se iba por los Juegos del 16 o del 20, ahora vas a por los Juegos en el futuro. Tú apuestas para en el futuro tener los Juegos. En este momento hay como 12 ciudades que quieren ser sedes. ¿Qué le falta a Madrid? Que dé el paso para decirle al Comité Olímpico Internacional, quiero organizar unos Juegos. Y a partir de ahí vamos a ver cuándo. El 28 está dado, Los Ángeles, 32 Brisbane, la primera fecha que queda libre es el 36.
Ahí ha mostrado muchísimo interés Doha, ha mostrado muchísimo interés la India, está Estambul, está Buenos Aires. Bueno, hay varias ciudades muy importantes que quiere. Pero nosotros tenemos que entrar en esa carrera, porque si no, no tenemos opción de nada. Y a partir de estar en esa carrera, cuando mandemos el escrito que hay que enviar, quiero jugar este partido, porque Madrid tiene que ser unos Juegos algún día, a ver con el Comité Olímpico Internacional cómo estaría nuestra candidatura y cómo estarían las demás candidaturas. Yo lo que digo, y lo he dicho siempre, y nadie nos lo ha podido contradecir aún, con el nuevo sistema que hay de los Juegos, de adaptar los Juegos a las ciudades y a la realidad social y económica que vive el mundo, pero sobre todo los Juegos a las ciudades, no las ciudades a los Juegos, Madrid es la ciudad del mundo que mejor puede organizar unos Juegos. ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Quién tiene que dar el paso? ¿El alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno de España? Los tres a la vez con el Comité Olímpico. O sea, vale, son 4 patas. La suya está bastante claro. La carta, COE, el sistema es fácil. El sistema es fácil de entender. El Comité Olímpico manda una carta al Comité Olímpico, el español, al Comité Olímpico Internacional. Queremos optar a la organización de unos Juegos Olímpicos. Y esa carta va avalada por 3 firmas. ¿Y usted cree que ahora mismo, ya a finales de diciembre de 2024, tendría las 3 firmas de la alcaldía, de la comunidad y de la presidencia de gobierno? ¿Lo ha hablado con ellos? Mi mensaje desde hace muchos años es que Madrid tiene que optar a unos Juegos. Eso está encima de la mesa. Hace poco, repito, hace menos de 2 semanas está el presidente del Comité Olímpico Paralímpico Internacional, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Todos tienen interés en que Madrid pueda el día de mañana organizar unos Juegos. La conversación, el tema está encima de la mesa y vamos a esperar. ¿Puede haber noticias en breve, así como lo está diciendo, o no? Vamos a esperar. Denos un titular, hombre. El titular te lo da Pedro. El titular te lo da Pedro, que es el encargado de los titulares. Y una cosa al respecto. ¿Sería solo Madrid o podría ser un Madrid y? Es que ahora mismo ha cambiado todo y los Juegos, Madrid tiene unas condiciones especiales, pero te permite la organización de los Juegos, que teniendo una sede como es Madrid, si tú mañana, imagínate, yo no tengo un buen velódromo, pues probablemente no tengo una demanda grande para hacerlo en Madrid, pero puedo utilizar el de Valencia, porque por el tema que nosotros tenemos en menos de 2 horas entre Barcelona, Valencia, Sevilla. Es decir, nosotros tenemos una estructura en España increíble para poder organizar unos Juegos que de verdad se pueda decir los mejores Juegos de la historia. Porque estamos viendo tanto en Juegos de verano, acabamos de pasar París, como en Juegos de invierno, lo que viene Milano-Cortina, las distancias son enormes comparadas con Madrid. Entonces tú tienes una ciudad como Madrid, en donde aquí puedes organizar prácticamente todo. Voy a ponerte un ejemplo, que sería lo que las últimas candidaturas nos costaba más, el tema de remo y piragüismo por el canal, por los 2000. Pero si lo tienes en Sevilla, si no tienes que hacer una inversión aquí enorme. Es decir, entonces sería una candidatura de ¿sería Madrid o España. Yo creo, tal como lo veo y tal como vas hablando con el Comité Olímpico Internacional, es una candidatura, mi opinión, la mía, por favor, centrada en Madrid, pero que te puede dar cobertura en distintas... ¿Que lo hemos visto en París? Claro, es que lo hemos visto en París. Es que en París, el tiro, nos fuimos tú y yo 4 horas ahí al centro de Luego París. tendríamos En Tahití Marsella. Bueno, Tahití igual es demasiado lejos. Pero fíjate, es que tú mañana haces un diseño sin tener que hacer una grandísima inversión, y en menos de 2 horas, 2 horas y media, tú tienes ciudades maravillosas con instalaciones maravillosas. Que no sería como Barcelona, que Barcelona estaba todo salvo algunas de fútbol. Bueno, es que en aquel momento se tuvo que construir para los Juegos. En aquel momento la filosofía del Comité Olímpico Internacional era diferente. Entonces había más la idea de concentrar todo. Ahora no. Ahora la idea es hacer unos Juegos sostenibles sobre todo en el tema económico. Si tú mañana tienes una gran instalación para hacer una determinada especialidad deportiva, como la tienes aquí vía AVE en menos de 2 horas, eso no lo tiene nadie. Está claro que antes invertir en los Juegos o presentarte como candidato a los Juegos era una barbaridad, porque económicamente, pues todas las veces que Madrid se ha presentado y no ha ganado, se ha dejado un pastizal. Ahora la realidad es, bueno, pues vamos sobre lo que está hecho y a partir de ahí nos adaptamos a ese país, y España lo tiene. Cuando fue la candidatura del 20 que yo presidía, esa candidatura, aquella derrota dolorosísima en Buenos Aires, nosotros estábamos diciendo una cosa que cuando yo tenía las entrevistas en El Mundo, en los recorridos, me decían que era un visionario. Yo lo que decía es que hay que adaptar los Juegos a las ciudades
no las ciudades a los Juegos. Eso que parece un matiz complicado es muy sencillo. Antes tú tenías que adaptar lo que tenías a los Juegos, con lo cual tenías que hacer unas inversiones increíbles. Y eso se han dado cuenta que es un error, porque la realidad social y económica que vive el mundo va en sentido contrario. Ahora los Juegos se tienen que adaptar a las ciudades y a los países. Y en esa adaptación, Madrid, nadie tiene como tenemos nosotros un campo de golf en la propia ciudad. O sea, nosotros aquí hacíamos prácticamente todo menos la vela. Y luego teníamos que hacer el fútbol, que hacía varias sedes, pero hacíamos todo aquí. Quiero recordar que les llevé a la ciudad deportiva del Real Madrid, mirábamos, se veía el Wanda, el Metropolitano, la villa, o sea, teníamos en un radio... el aeropuerto al lado. Bueno, en un radio, e IFEMA, en un radio de 7 minutos de autobús, hizo el recorrido la comisión del Comité Olímpico Internacional con un cronómetro sin poner motorista ni nada. En un radio de 7 minutos teníamos la villa, el Estadio Olímpico y 20 deportes. Eso es Madrid. Entonces, ese sueño, por el nivel deportivo, por el nivel organizativo y por algo muy importante que en aquellas candidaturas fue vital, el mayor apoyo popular que tenían las candidaturas, en la encuesta que hizo España, pero la que hizo el Comité Olímpico Internacional, era España. Con lo que está diciendo me estoy viniendo arriba. No, yo también. Voy a hacer la última. Antes de que usted abandone este edificio como presidente, ¿veremos Madrid candidato a 2036, 2040? No lo sé. Yo espero que mucho antes esté el escrito en Lausanne y Madrid se apunte a esa carrera que hay. Y a partir de ahí vamos a ver, porque no olvidemos, y lo habéis dicho antes, el año próximo, en marzo, tenemos elecciones del Comité Olímpico Internacional y puede ser que la filosofía cambie, ¿no? Por tanto, hay que presentarlo antes de marzo. Pero es importante el estar en esa carrera. Y dicho eso, y ya si me permitís terminar con un comentario, la derrota que nosotros tuvimos en Buenos Aires, fuimos la candidatura por aquella comisión de evaluación que tenía el Comité Olímpico Internacional, la candidatura con mejor puntuación, la más valorada. Nunca la habíamos sido. Es verdad que luego en la votación perdimos, y perdimos por goleada, pero éramos la más valorada. Y luego el año siguiente se aprobó el modelo de juegos, que era lo que Madrid defendía, que es lo que hay ahora, que es lo que está en la Agenda 2020, como tú sabes. Entonces yo creo que Madrid y España tienen una tradición deportiva que no puede renunciar a los sueños de los juegos. No puede, es imposible. Y máxime ahora cuando ya no hay que hacer inversiones. Ahora es, quiero hacer unos juegos, voy de la mano con el Comité Olímpico Internacional, mire usted lo que tengo, qué cree que tengo que mejorar y cuándo es el momento que me den los juegos. Es que yo soy de matemática, entonces si en el mes de marzo puede cambiar la película, hay que presentarlo antes de marzo. Hombre, yo creo que si de verdad queremos ser sede, y lo hemos demostrado, esto es una idea de que se sienten los responsables políticos y diga, queremos esto. ¿Y usted cree que va a pasar esto antes de marzo? Ojalá sea así. Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, gracias por habernos abierto las puertas de su casa y no sé si emplazarle al año que viene. Cuando quieras, seguro. Estemos en donde estemos, además. Estemos en donde estemos. Gracias, Pedro. Con el seguro ya... Ya ibas ahí, bueno. Ya tenemos la noticia. Gracias, Alejandro. Gracias, Pedro. Seguimos. Es importante. Muchísimas gracias.